Nunca olvidaré el día que encontré esa caja escondida en el ático de nuestra casa. Entre el polvo y recuerdos olvidados, apareció un cofre de madera con el nombre de mi madre grabado. Dentro, cartas amarillentas por el tiempo revelaban un secreto tan doloroso que explicaba por qué mi familia se había desmoronado años atrás. La verdad que mis padres habían ocultado era mucho peor de lo que jamás imaginé. Historias como esta podrían pasarte a ti. Suscríbete y escucha lo que aprendí. Mi nombre es Lucía Álvarez y crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Oaxaca, en una familia que desde fuera parecía normal, incluso feliz en muchos aspectos. Mi padre, Miguel, era arquitecto y trabajaba en la ciudad. Mi madre, Carmen, era maestra en la escuela local. Tengo un hermano menor, Daniel, que ahora vive en la Ciudad de México. Hasta mis 12 años, creí que teníamos una familia como cualquier otra. Teníamos nuestras tradiciones. Los domingos después de misa íbamos a comer al mercado, celebrábamos cada cumpleaños con una piñata aunque ya fuéramos grandes, y cada año visitábamos a la familia extendida en Navidad. Había discusiones, por supuesto, como en todas las familias, pero nada que hiciera presagiar lo que vendría. Todo cambió un viernes por la tarde cuando regresé de la escuela y encontré a mi madre llorando en la cocina, con una maleta a su lado. Tu padre y yo vamos a separarnos, me dijo, intentando controlar el temblor en su voz. Él se quedará en la casa con ustedes, y yo me iré unos días con tu tía Sofía hasta encontrar un lugar. Fue como si el piso bajo mis pies desapareciera. No entendía qué había pasado. El día anterior habíamos cenado juntos, y aunque mis padres no habían hablado mucho entre ellos, algo que ya era común, nada indicaba que estábamos al borde de este precipicio. ¿Por qué?, pregunté, con la voz entrecortada. ¿Qué pasó? Mi madre solo negó con la cabeza. Son cosas de adultos, mi amor. Tu padre te lo explicará a su manera. Pero mi padre nunca explicó nada. Cuando llegó esa noche y encontró a mi madre ya ausente, solo dijo, tu madre necesita espacio. Vamos a estar mejor así por un tiempo. Los meses siguientes fueron un caos de nuevas rutinas y silencios incómodos. Mi madre alquiló un pequeño departamento cerca de la escuela donde trabajaba. Nos quedábamos con ella los fines de semana, mientras que los días de semana seguíamos en la casa familiar con papá. Los adultos a nuestro alrededor parecían conspirar en un pacto de silencio. Cuando preguntábamos, las respuestas eran vagas. A veces el amor se acaba, es mejor así que seguir peleando, cuando sean mayores se entenderán. Mi padre se volvió más callado, pasaba más tiempo en su estudio trabajando. Mi madre intentaba compensar la ruptura siendo extra cariñosa durante nuestras visitas, preparando nuestros platillos favoritos, planeando salidas a lugares que nos gustaban. Pero había una tristeza permanente en sus ojos que nunca había notado antes. Daniel, que entonces tenía 9 años, se adaptó sorprendentemente mejor que yo. Quizás a esa edad es más fácil aceptar los cambios sin cuestionarlos tanto. Yo, en cambio, no podía dejar de buscar respuestas. Observaba a mis padres cuando creían que no los miraba, escuchaba conversaciones a escondidas, analizaba cada interacción buscando pistas de lo que realmente había sucedido. Unos años después, cuando tenía 16, escuché una conversación entre mi tía Sofía y mi madre. Hablaban en voz baja en la cocina, sin saber que yo acababa de llegar. Ya han pasado 4 años, Carmen, decía mi tía. Los niños merecen saber la verdad. Especialmente Lucía, que sigue preguntando. No puedo, respondió mi madre. ¿Cómo le explicas algo así a tus hijos? ¿Cómo les dices que su padre? En ese momento, tiré accidentalmente mi mochila, alertándolas de mi presencia. La conversación se cortó abruptamente. Cuando entré a la cocina, ambas me sonrieron con una naturalidad demasiado ensayada. Esa conversación interrumpida solo aumentó mi obsesión por descubrir la verdad. Pero la vida siguió su curso. Me gradué de la preparatoria y me fui a estudiar Derecho a la Universidad Autónoma de Puebla. La distancia, los nuevos amigos y las exigencias académicas me distrajeron temporalmente de los misterios familiares. Durante esos años universitarios, mis padres formalizaron su divorcio, aunque en la práctica habían estado separados desde aquel viernes fatídico. Mi padre siguió viviendo en la casa familiar, que para entonces estaba mayormente vacía ya que Daniel también se había mudado para estudiar ingeniería en la Ciudad de México. Mi madre continuó en su pequeño departamento,
dedicándose a sus estudiantes y a un grupo de apoyo para mujeres que había comenzado a liderar en la comunidad. La relación entre ellos era cordial pero distante. Se veían en graduaciones, en algún cumpleaños importante, y mantenían comunicación básica sobre nosotros. Desde fuera, parecían dos personas que simplemente habían tomado caminos separados, sin conflictos aparentes. Pero yo sabía que había algo más, una herida no cicatrizada que nadie quería nombrar. La respuesta llegó hace 3 años, cuando regresé a casa después de mi graduación. Mis padres habían organizado una pequeña celebración familiar en la casa donde crecí. Fue extraño verlos juntos de nuevo bajo el mismo techo, moviéndose con la familiaridad de quienes compartieron una vida pero manteniendo siempre una distancia prudente. Después de la fiesta, cuando todos se habían ido, decidí quedarme unos días más. La casa necesitaba una limpieza profunda y algunas reparaciones antes de ser vendida, ya que mi padre finalmente había decidido mudarse a un lugar más pequeño ahora que Daniel y yo habíamos terminado nuestros estudios. Fue durante esa limpieza que subí al ático para revisar viejas cajas y decidir qué conservar. El espacio estaba lleno de recuerdos, mis viejos cuadernos escolares, los juguetes de Daniel, decoraciones navideñas que no se habían usado en años. En la esquina más alejada, detrás de maletas viejas y cajas de cartón, encontré un baúl de madera que nunca había visto. Tenía un pequeño candado, pero estaba abierto. Al levantar la tapa, lo primero que vi fue una foto de mi madre mucho más joven, sonriendo de una manera que yo no recordaba haberle visto nunca. Bajo la foto había cartas atadas con un listón rojo, un diario y varios sobres con fechas escritas a mano. No debería haberlo hecho, pero la curiosidad pudo más. Tomé el diario y comencé a leer. Era la letra de mi madre, y las entradas comenzaban poco después de mi nacimiento. Al principio eran reflexiones normales de una madre primeriza, sus miedos, sus alegrías, su cansancio. Pero a medida que avanzaba en las páginas, el tono cambiaba. Miguel llegó tarde otra vez. Tenía perfume de mujer en la camisa. Cuando le pregunté, se enojó y dijo que estoy paranoica, que el estrés de ser madre me está afectando. Quizás tenga razón. Encontré mensajes en su teléfono. Ya no puedo seguir negando lo evidente. Tiene una relación con alguien más. No sé qué hacer. Los niños son tan pequeños. Hoy confesó todo. Dice que es solo una aventura, que no significa nada, que me ama a mí y a nuestra familia. Le creo. Quiero creerle. Por los niños, vamos a intentarlo de nuevo. A medida que leía, descubría un patrón que se repetía a lo largo de años. Sospechas, descubrimientos, confesiones, promesas de cambio, periodos de aparente calma, y luego el ciclo comenzaba de nuevo. Mi madre había descubierto múltiples infidelidades de mi padre durante todo su matrimonio, desde que yo era una bebé. Con manos temblorosas, desaté el listón rojo que sujetaba las cartas. Algunas eran de mi padre para mi madre, cartas de disculpa, promesas de cambio, declaraciones de amor. Otras eran de mi madre para él, nunca enviadas, cartas donde expresaba su dolor, su decepción, su lucha interna entre el amor que sentía y el respeto que merecía. Pero lo más impactante estaba en un sobrefechado un mes antes de la separación definitiva. Dentro había resultados médicos y una carta de un doctor. Mi madre había contraído una enfermedad de transmisión sexual debido a las infidelidades de mi padre, algo que requirió tratamiento prolongado y que casi comprometió su capacidad de tener más hijos después de Daniel. Junto a esos resultados, encontré una carta escrita por mi madre pero nunca enviada. Miguel, esta es la última vez que tu comportamiento pone en riesgo mi salud y mi dignidad. Por años he soportado tus mentiras, creyendo que los niños necesitaban una familia unida. Pero ahora veo que lo que necesitan es una madre que se respete a sí misma, que les enseñe con el ejemplo que el amor no debe doler así. Me voy no por falta de amor, sino por exceso de amor propio, algo que tardé demasiado en desarrollar. Los niños merecen saber la verdad algún día, pero no ahora, no cuando podría destruir la imagen que tienen de ti. Esa responsabilidad la dejo en tus manos. Me quedé sentada en ese ático polvoriento, con lágrimas rodando por mis mejillas. Todas las preguntas que había tenido durante años finalmente tenían respuesta, pero el conocimiento no trajo el alivio que esperaba. En su lugar, sentí una mezcla de rabia hacia mi padre, tristeza por mi madre, y una especie de culpa por haber estado tan obsesionada con una verdad que ahora me aplastaba. Bajé del ático con el diario y algunas cartas.
No sabía exactamente qué haría con ellos, pero sentía que no podía simplemente devolverlos a su escondite y pretender que nunca los había encontrado. Mi padre regresó esa tarde. Lo miré con nuevos ojos, buscando en ese hombre de 56 años rastros del infiel contumaz que había destrozado a mi madre una y otra vez. Parecía tan normal, tan paternal. Estaba preparando café en la cocina cuando reuní el valor para confrontarlo. Encontré el diario de mamá, dije sin preámbulos. ¿Y las cartas? Se quedó inmóvil, con la cafetera en la mano. Por un momento, pensé que negaría todo, que inventaría alguna excusa. En cambio, puso la cafetera sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo que podría romperse con el menor movimiento brusco. Nunca quise que te enteraras así, dijo finalmente. ¿Cuándo pensabas decírmelo entonces? ¿O esperabas que nunca lo supiera? No lo sé, Lucía. Supongo que una parte de mí esperaba que algunas verdades quedaran enterradas para siempre. ¿Por qué, papá? ¿Por qué le hiciste eso a mamá, a nosotros? Se sentó pesadamente. Por primera vez, me pareció ver a un hombre verdaderamente viejo, cargando un peso invisible. No hay una respuesta simple. Fui débil, egoísta. Amaba a tu madre, pero siempre sentí que algo faltaba. Buscaba emociones, validación, escape. La primera vez fue la más difícil. Después se volvió un patrón del que no sabía cómo salir. ¿Y no pensaste en nosotros? ¿En cómo nos afectaría? Me dije a mí mismo que ustedes nunca lo sabrían, que podía mantener esos dos mundos separados. Tu madre fue increíblemente fuerte, mucho más de lo que yo merecía. Protegió a la familia mientras pudo, hasta que ya no fue posible. Hablamos durante horas esa noche. No fueron conversaciones fáciles. Hubo momentos de rabia donde le grité cosas que nunca pensé que le diría a mi padre. Hubo momentos de su parte donde intentó justificarse, aunque rápidamente reconocía lo vacías que sonaban sus excusas. Y hubo momentos de un extraño entendimiento, no de perdón, sino de reconocimiento de la complejidad humana. Al día siguiente, visité a mi madre. No sabía si mencionarle lo que había descubierto, pero en cuanto me vio, supo que algo había cambiado. «Lo sabes, ¿verdad?», preguntó suavemente mientras preparaba té en su pequeña cocina. Asentí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Siempre supe que algún día descubrirías la verdad. Eres demasiado curiosa, demasiado observadora. Como yo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pasé años preguntándome qué había sucedido. Se sentó frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Quería protegerlos. A ti y a Daniel. Quería que tuvieran una relación con su padre sin el peso de mis heridas. No fue fácil, Lucía. Hubo días en que quise gritarlo todo, mostrarles quién era realmente el hombre que admiraban. Pero eso habría sido por venganza, no por su bien. Pero nos mentiste. No les mentí. Les oculté partes de la verdad que no estaban listos para procesar. Hay una diferencia. Dices eso como abogada, sonreí a través de las lágrimas. Quizás por eso eres abogada ahora, sonrió ella a su vez. En las semanas siguientes, procesé todo lo que había descubierto. Tuve más conversaciones con ambos, algunas juntos, la mayoría por separado. También hablé con Daniel, quien reaccionó con una mezcla de sorpresa y una extraña calma. Siempre supe que había algo más, me dijo. Pero decidí hace mucho tiempo que no necesitaba saber todos los detalles para seguir adelante. Mi hermano, 4 años menor que yo, parecía haber desarrollado una sabiduría que a mí me había eludido. Con el tiempo, comencé a ver nuestra historia familiar desde una perspectiva diferente. La separación de mis padres, que siempre había visto como una tragedia inexplicable, ahora aparecía como un acto de valentía por parte de mi madre. No fue una rendición, sino una afirmación de su valor como mujer. También empecé a ver a mi padre no como un villano unidimensional, sino como un hombre profundamente defectuoso que causó daño real pero que también sufría las consecuencias de sus propias acciones. No justificaba lo que había hecho, pero podía entender un poco mejor la complejidad detrás de sus decisiones. Lo más sorprendente fue descubrir una nueva relación con mi madre. La había visto siempre como la parte abandonada, la víctima de la historia. Ahora la veía como una mujer de inmensa fortaleza que había tomado decisiones difíciles, primero al quedarse, pensando en nosotros, y luego al irse, pensando también en nosotros,
pero principalmente en ella misma. La venta de la casa familiar se completó 6 meses después. El día que entregamos las llaves al nuevo propietario, los 4 estuvimos presentes: mi madre, mi padre, Daniel y yo. Fue un momento extrañamente ceremonial, el verdadero final de una etapa que en realidad había terminado muchos años antes. Mientras salíamos de la que había sido nuestra casa, mi madre y mi padre se miraron brevemente. No fue una mirada de amor, ni de odio, sino de reconocimiento mutuo después de un largo viaje compartido, con todas sus alegrías y dolores. Hicimos lo mejor que pudimos, dijo mi padre, más para sí mismo que para los demás. Algunos lo hicimos mejor que otros, respondió mi madre, pero sin rencor en su voz, solo una constatación de hechos. Daniel y yo nos miramos, una comunicación silenciosa entre hermanos que han navegado las mismas aguas turbulentas y han llegado a la otra orilla, diferentes pero intactos. Hoy, 5 años después de aquel descubrimiento en el ático, nuestra familia sigue existiendo, aunque de una forma que mi yo de 12 años nunca habría imaginado. Mi padre vive en Puebla ahora, no lejos de mí. Ha entrado en una nueva relación, y aunque me costó aceptarlo al principio, veo que está haciendo un esfuerzo genuino por ser una mejor versión de sí mismo. Mi madre sigue en Oaxaca, dedicada a su trabajo y a su grupo de apoyo, que ha crecido hasta convertirse en una organización reconocida que ayuda a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Hace 2 años, comenzó una relación con un profesor de la universidad local, un hombre amable y tranquilo que la mira con el respeto que siempre mereció. Daniel se casó el año pasado. En la boda, nuestros padres bailaron una pieza juntos, un gesto simbólico que conmovió a todos los presentes. No era una reconciliación romántica, sino un reconocimiento de que, a pesar de todo, crearon algo hermoso juntos, una familia que ha sobrevivido incluso a la verdad más dolorosa. En cuanto a mí, sigo procesando lo que descubrí aquel día. Hay momentos en que la rabia regresa, momentos en que me pregunto cómo habría sido nuestra vida si mi padre hubiera tomado decisiones diferentes. Pero también hay una especie de paz en conocer finalmente la verdad, por dura que sea. La verdad sobre la separación de mis padres me enseñó que las familias no son las unidades perfectas y armoniosas que nos muestran en las telenovelas o en las fotos de redes sociales. Son entidades complejas, compuestas por personas imperfectas que cometen errores, que cargan sus propias heridas, que toman decisiones basadas en el amor pero también en el miedo, el egoísmo, la confusión. También aprendí que algunas verdades duelen, pero que vivir en la mentira duele más. El silencio que rodeó a nuestra familia durante años no nos protegió realmente, solo postergó un entendimiento que todos necesitábamos para seguir adelante. Y quizás la lección más importante, que el final de un matrimonio no tiene que ser el final de una familia. Los lazos que nos unen han cambiado, se han estirado, se han reconfigurado, pero siguen ahí. Diferentes, pero resistentes. ¿Y tú? ¿Has descubierto alguna vez una verdad familiar que cambió tu perspectiva sobre tu historia? ¿Crees que hay secretos que es mejor no revelar? ¿O piensas como yo, que la verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia una sanación auténtica? Te leo en los comentarios.